Hemos ido viendo desde el principio, ¿no? Génesis, en donde comienza la revelación de Dios a la humanidad. Dios crea la humanidad y empieza a crear su pueblo. Luego viene Éxodo, y en Éxodo tenemos la consolidación de ese pueblo, la esclavitud de ese pueblo y la liberación de esa esclavitud, ¿sí? Luego venía el Levítico y eran los términos en los cuales un Dios santo se va a relacionar con su pueblo. Tenía que ver con la unicidad de Dios, con lo único que es nuestro Dios, pero también con lo único que tenía que ser el pueblo de Dios. Luego vimos Números, que abarca casi 40 años de Israel en el desierto. Y luego viene Deuteronomio. En Deuteronomio vemos que Moisés llama y desafía a esta segunda generación de israelitas a cumplir con el pacto con Dios. La primera no pudo, ¿recuerdan? No pudo. No hubo forma de que la primera cumpliera el pacto con Dios. Entonces la segunda es desafiada en Deuteronomio a cumplirlo. ¿Lo cumplirá? No. Luego vimos Josué. En Josué, ¿qué vimos? La conquista de la tierra prometida. Y luego Jueces, donde tenemos ese periodo de apatía a Dios, de anarquía, de apostasía, donde tenemos un ciclo constante de pecado, liberación de Dios, pecado, liberación de Dios. Dios revela su voluntad, el pueblo quiere hacer la voluntad de Dios, pero a la manera suya. Luego de eso viene el pecado, luego viene que ellos claman, luego primero las consecuencias del pecado, luego viene el clamor, luego Dios tiene misericordia, vuelve a revelar su voluntad. El pueblo le gusta la voluntad de Dios, pero la quiere hacer a su manera. Cíclicamente, una y otra vez, durante todo ese tiempo, el libro de Jueces nos muestra que Israel no sigue a Dios. Simplemente lo busca y busca ayuda cuando no puede más con algún enemigo. Ellos querían un salvador, una y otra vez, pero nunca quisieron un rey, un señor. No querían que los gobernara, querían que les solucionara los problemas. Y nos parecemos un poco, ¿verdad?, a los israelitas en todo lo que estamos viendo, en todos los humanos que estamos viendo en la Biblia. Y entramos al libro de Ruth. En Ruth vemos la historia registrada de una persona que vivió en este tiempo, en el tiempo de los jueces. Ruth es una persona muy especial, muy importante. Ya les voy a contar por qué es tan importante. Algunas de las cosas que vamos a leer en Ruth son muy raras para nosotros. Son muy extrañas, su cultura es muy rara, pero vemos el plan de Dios cumpliéndose y Dios mismo manifestándose a través de la vida de Ruth, ¿sí? Vamos a empezar con Ruth 1. Creo que es la primera vez en la que vamos a leer un libro entero en una prédica. Vamos a leer un rato. Ruth 1. Dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después, murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué?
¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Versículo 16. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que alguien nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, que significa dulce o placentera, contestó ella. Más bien, llámenme Mara, que significa amarga. Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Es una historia muy triste esta acá, ¿sí? Elimelec sale de su tierra con 2 hijos y su esposa. Se casan ellos, salen de Belén de Judá, y se casan ¿en dónde? En Moab, ¿sí? Luego allí muere Elimelec, mueren sus 2 hijos, por lo tanto Noemí, la esposa de Elimelec, queda viuda y sus 2 nueras también quedan viudas. Entonces tenemos 2 nueras. ¿Cómo se llaman esas 2 nueras? Orfa y Ruth, ¿sí? Ruth y Orfa. Esas 2 son diferentes entre sí, ¿sí? Las 2 quieren regresar en un principio, pero una sola de ellas decide ir con Noemí y la otra decide quedarse en su lugar. Está muy triste Noemí, la vemos, ¿no? Que está muy triste. Además de estar triste, ella relaciona lo que le pasa ¿con qué? Con Dios, que es un castigo de Dios. Y vemos que lo mismo, el pueblo la recibe con cierta emoción. No es apático a la llegada de Noemí. O sea que por ahora, sin contar a los 2 hijos de Elimelec, tenemos 4 protagonistas de esta historia principales. Tenemos a Elimelec, a Noemí, a Orfa y a Ruth. Elimelec es un hombre que sale de Belén. ¿Por qué sale de Belén? ¿Por qué sale de Judá Elimelec? Por el hambre, ¿sí? A pesar de ser del pueblo de Dios, Elimelec sale de Judá porque tenía hambre, porque había hambre en la zona. ¿Y va hacia dónde? Hacia Moab. Moab es más que una piedra en el zapato de Israel. Es más que una espina clavada en el talón de Israel. Moab muchas veces trae perversión sobre Israel. No era plan de Dios que ellos fueran hacia Moab. Sin embargo, Dios en su providencia va a usar esto de Elimelec. La cosa es que ellos van a Moab. En Moab los hijos de Elimelec mueren, pero Elimelec tiene muy fuerte la ganancia. Pero Elimelec, en vez de buscar la solución en el pueblo de Dios, decide buscar la solución a ese hambre lejos del pueblo de Dios. ¿Qué pasa? En el viejo pacto, la bendición ¿con qué estaba relacionada? Con la obediencia. Entonces iba a tener solución lo de Elimelec yéndose. Dios es territorial. Iba del otro lado de la frontera, él iba a ser menos israelita, iba a estar fuera del pacto. No, él seguía en ese pacto. Por lo tanto, lo que le pasa en Moab no es mejor que lo que le pasaba en Judá, ¿sí? Elimelec significa mi Dios es rey. Y acá podemos ver que un nombre no significa nada. Un nombre no significa nada. Y vos y yo nos hacemos llamar cristianos. Sin embargo, muchas veces buscamos soluciones lejos de lo que Dios quiere. Nos equivocamos. Yo puedo llamarme a mí mismo cristiano, pero ¿soy cristiano? ¿Busco solución en Dios? ¿Busco mi satisfacción, mi plenitud en Dios? ¿Busco mi guía, mi dirección en Dios? ¿O es un nombre nomás? Vemos que en Elimelec, en él, esto no significa mucho. Y el nombre
más que un título o un conjunto de palabras o una palabra, tiene que verse en ¿qué? En la conducta. Nuestra conducta vale mucho más que el nombre que nos pongamos encima. Nuestros hechos valen más. ¿Sí? Así como Elimelec tenía un nombre, mi Dios es rey, y no significaba nada, tenemos que tener cuidado nosotros de tener un nombre sobre nosotros, somos cristianos, y que no signifique nada. ¿Cuál hubiera sido la solución para Elimelec a su hambre? La real solución. ¿Cuál hubiera sido en ese pacto? La obediencia. La obediencia. No era mudarse. No era mudarse. Simplemente trasplantó un problema. Porque la solución era acercarse a Dios. Dios no es territorial. Como tenían en las culturas antiguas la idea de que un Dios estaba en un territorio. Entonces no, acá está el Señor y acá la obediencia está relacionada con la bendición y no hay bendición y en vez de obedecer, no, me voy a mudar del otro lado de la frontera a ver si allá me va mejor. No, porque Dios no es territorial, porque la solución pasa por otro lado y Elimelec no elige bien. Nosotros tenemos muchas cosas para elegir. Y tenemos que elegir bien. Y tenemos que cuidarnos de que un nombre no signifique nada. ¿Cómo se llamaba la esposa de Elimelec? Noemí. Vamos a hablar de Noemí. Noemí, ¿se dan cuenta que hay una convicción de pecado en ella? No, el Señor levantó su puño contra mí. El Señor me ha puesto en esta amargura. No me digan Noemí, que significa dulce o placentera. Díganme Mara, que significa amarga. Ella sabe que algo pasó. Fíjense que ella está consciente de Dios. No lo borra de su historia, sino que sabe que lo que le pasa está relacionado con Dios. Ella decide volver al pueblo de Dios, reconoce que ha pecado y reconoce también que ha sido castigada por Dios. No lo busquen, pero voy a leer Oseas 6, 1 al 3. Es un pasaje que a mí me llena el corazón. Es un pasaje que Dios ha usado muchísimas veces en mi vida. Porque me dice qué hacer con mi dolor, el 1. Y luego me enseña otras cosas. Fíjense, Oseas 6, 1 al 3. Vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor. Esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá. Tan cierto como viene el amanecer o como llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Él no va a responder. ¿Estás roto? ¿Estás despedazado? ¿Estás golpeado? ¿Qué nos dice Dios a través de Oseas? Volvamos al Señor. No busques en otro lado. Volvé al Señor. Mirá hacia el Señor. Y hacia el Señor. Anda. Camina hacia el Señor. Y tenemos otra persona, que no es Ruth. ¿Cuál es la otra persona? Orfa. ¿Vieron que Orfa tiene una buena iniciativa? Que quiere volver, mejor dicho, quiere ir con Noemí hacia el pueblo de Dios. Ella quiere ir. ¿Pero qué pasa? ¿Lloró menos que Ruth? ¿Se despidió menos de Ruth? No. En un primer momento, la iniciativa de Orfa era buenísima. Era la mejor. Ella quería ir hacia el pueblo de Dios. Dale, voy con vos, Noemí. No nos separemos, y llora y hace sufre toda esa situación, siente toda esa situación, pero ¿cuál es la última decisión de Orfa? Quedarse en Moab, lejos de Dios, lejos del pacto de Dios. Orfa nos puede enseñar algo también, ¿no? ¿Cuánto vale una iniciativa si es solo iniciativa? Nada. ¿Cuánto valen unas lágrimas que no me llevan a nada? Nada. ¿Cuánto valen todos esos sentimientos que podemos tener en algún momento y decir, sí, yo quiero y quiero más y quiero ir hacia donde Dios me dice y quiero hacer la voluntad de Dios y lloro y me emociono? Pura iniciativa, pura espuma, puro ruido, nada. Pienso en Santiago 1.8, en Santiago 4.8 que dicen, los que son inconstantes purifiquen su corazón, acérquense al Señor, Él se va a acercar a ustedes. Pero me da la solución, ¿soy inconstante? ¿Sos inconstante? ¿Soy inconstante? Tengo que purificar mi corazón y lavar mis manos. O sea, mi voluntad tiene que comenzar a ser purificada. Y mi accionar también tiene que ser cada día más limpio. Dice el 1.8 de Santiago, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Está dividida esa lealtad. Está entre Moab e Israel en el corazón de Orfa. Y en el tuyo no tiene nada que ver, ni en el mío no tiene nada que ver Moab. Pero el mundo sí.
y Dios también. Y Santiago ve esta actitud en muchos, y nosotros la podemos ver en nosotros. Y dicen, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Por eso son inconstantes. Quiero ser más constante en las cosas de Dios. Tu lealtad tiene que estar solo enfocada ¿en dónde? En las cosas de Dios y en Él. Si sos inconstante, tenés que ver lealtad dividida, corazón sucio, manos sucias. Tu accionar tiene que cambiar, tu voluntad tiene que cambiar y tu lealtad tiene que cambiar. El problema de la inconstancia no es un problema de agenda o de información. El problema de la inconstancia es una lealtad dividida, que lleva a una voluntad mala, sucia, a mala voluntad, a voluntad hacia cosas malas y a un accionar malo. Y nos tenemos que cuidar de ser como Elimelec. Tenemos que aprender del ejemplo de nuestra hermana Noemí. Y tenemos que aprender también del ejemplo de Orfa. Una iniciativa, una buena intención, no sirve de nada si se queda ahí. ¿Y cuál es la otra persona? Ruth. ¿Ruth qué decide? ¿Qué decide Ruth? Seguir al pueblo de Dios, ¿sí? Ruth decide seguir al pueblo de Dios, decide seguir a Dios. Noemí y Ruth eran ricas, eran poderosas. No. Y en esa cultura, mujeres pobres, viudas, miserables. No son personas con muchas oportunidades, ni personas con muchas alternativas para elegir. Ellas eran pobres, quedaron solas y desamparadas. Además, Ruth es moabita, es extranjera. Y aunque habían tomado las decisiones correctas, es una vida, la vida que les espera es de miseria, es de soledad, es de desamparo, es de necesidad, es de desprotección, sin que nadie intervenga. Su condición es irreversible, ¿sí? Desamparo, desprotección, soledad, pobreza, miseria, una y otra vez. Así como van las cosas, ese es el destino al que están apuntando Ruth y Noemí. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? Si ellas sabían que ese era su destino o esas son las expectativas, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos inferir del corazón de Ruth y Noemí? ¿Buscaban a Dios por interés? No, buscaban a Dios porque es digno de ser buscado. ¿Sí? La condición de ellas era terrible. Sin embargo, deciden ir hacia allá. Vamos a Ruth 2. Dice, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Versículo 3. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro, Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor los bendiga, le respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas el grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies, muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Versículo 12. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre.
De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores, y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada, y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo: es más, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente!, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. 23. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo, a comienzos del verano. Y todo este tiempo vivió con su suegra. ¿Se entiende fácilmente, no? Ruth no tiene a dónde ir, sin embargo pide, respetando ¿qué cosa pide hacer esto? De ir a buscar espigas a los campos, respetando la ley de Dios, que decía que una persona tenía que dejar a los extranjeros y a los pobres parte del campo sin cosechar para que ellos pudieran alimentarse. Y Ruth tenía el cartón lleno. A ver, levante la mano el extranjero, levante la mano el pobre, y Ruth tenía que levantar las dos. ¿Sí? Estaba en la condición más necesitada del momento. Y ella va... llama la atención de Booz. Booz dice: bueno, que venga, que coma, que se sirva el agua. Vos trabajá tranquila acá, sé lo que hiciste con tu suegra Noemí. Trabajá tranquila, quédate. ¿Y Ruth qué hace? Trabaja una cosecha, la otra cosecha, todo el verano. ¿Qué vemos de Ruth hasta acá? ¿Qué vemos? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué características ven? ¿Es holgazana? ¿Qué es? Es diligente. ¿Qué más? ¿Es? Constante. ¿Qué más es? Atenta. ¿Qué más? Agradecida. ¿Qué más? Dócil. ¿Qué más? Sirve. Es sierva. ¿Qué más? ¿Vieron cuántas cosas lindas? Trabajadora, compasiva. Ella estaba buscando alimentar dos bocas, la de Noemí y la de ella. Ella se podría haber quedado, se podría haber buscado otro esposo. Sin embargo, ella está cuidando a su suegra, que además de ser pobre, era mayor de edad. Y le estaba cuidando. Es compasiva, es trabajadora, es esforzada, es humilde. No dice: no, pero ustedes los ricos nos deben a nosotros los pobres dejar eso. Sino que dice: ¿qué hice yo para merecer esta bondad? Era humilde, era obediente. ¿Vieron que le pidió permiso a la suegra, le pidió permiso a los trabajadores? Habló con Booz y siguió al pie de la letra lo que le dijo la suegra, siguió al pie de la letra lo que dijo Booz. Era respetuosa. Era obediente, respetuosa, era paciente. ¿Y qué dice Booz? ¿En dónde buscó su refugio? Bajo las alas de Dios. Era una persona que buscaba su refugio bajo las alas de Dios, obedeciendo las leyes y costumbres del pueblo de Dios, dejando atrás las costumbres del pueblo pagano en el que nació. De todos modos, era pobre, viuda, extranjera, estaba destinada a una vida miserable por su condición, y sus buenas obras no significaban que alguien estuviera obligado sí o sí a sacarla de esa condición, a redimirla. Podría haber sido redimida incluso Noemí. Ya voy a hablar un poquito más de la redención, pero podría haber no sido redimida Ruth. Ella estaba en una condición muy vulnerable, a pesar de todas estas lindas actitudes que tiene, y podemos tenerla en cuenta como hermana porque se refugia bajo las alas del mismo Dios en el que nos refugiamos nosotros. A pesar de todo esto lindo que tenía, pobre, miserable y viuda y extranjera. Todo esto la llevaba hacia una vida de miseria. Pero, ¿cómo era Booz? Compasivo. ¿Qué más?
Generoso, ¿qué más? Obediente a Dios porque cumplió la ley de Dios dejando esa comida para los pobres y extranjeros, pero además no dejó un poquito. ¿Se dieron cuenta? Vení, comé, serviste, pasá, no le molesten. Vemos una persona compasiva, obediente a Dios, pero mucho más allá de lo que la ley le exigía. ¿Qué más podemos ver? Fíjense cómo empezaba a describirlo la Biblia acá. Atento, fíjense en el versículo 1, ¿qué dice? Rico, influyente, o sea que es importante, es respetable, es poderoso vos, es bondadoso, es generoso desinteresadamente, no busca su propio beneficio, era humilde, protector, amable, misericordioso, apreciado, respetuoso de la ley de Dios. ¿Vieron que él dice, el Señor sea con ustedes? Y le contestan los trabajadores, el Señor le bendiga. Qué lindo jefe, qué lindos empleados. Y él respeta esto de dejar pequeñas porciones de tierra sin cosechar para que otros, pobres y extranjeros, puedan alimentarse. Vemos un hombre de Dios, pero además se agrega una característica a todo esto. Era pariente de Noemí, por el lado de Elimelec. O sea, Ruth, extranjera moabita, nuera de Noemí, viuda de Elimelec, y por allá estaba Booz. Fíjense que no es una relación directa, no es el hermano de Elimelec, no es el primo. ¿Y con Ruth qué tiene que ver? No está obligado. Como mucho con Elimelec, pero no con Ruth. No está específicamente obligado. Y además es uno de los redentores, de los posibles redentores. Entonces voy a hablar más de la redención. Vamos a Ruth 3. Un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate, vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dice, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Versículo 7. Después de que Booz terminó de comer y de beber, estuvo de buen ánimo y se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Versículo 14. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Booz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Booz le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella. Y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Este es el capítulo más raro de Ruth, ¿no? Porque tenemos cosas que no tienen nada que ver con nosotros. No entendemos un montón de cosas de las que pasan. Pero básicamente sucede esto.
Vos estás trabajando. Antes de estar trabajando, Noemí le dice a Ruth, perfumate, vestite bien, anda a ver dónde se acuesta vos. ¿Y qué le dice? Que le destape los pies y se acueste al lado. Vos no estás en su habitación, vos no estás en una cabaña, vos estás en donde, tirado en el grano luego de trillar, ¿sí? Está en el montón de grano, tirado, durmiendo, luego de una jornada de trabajo. En ese tiempo no había luz eléctrica y en este momento no estaba la antorcha prendida. Entonces no se veía nada. El tema es que vos, contento, se va a dormir, comió, bebió, tuvo una buena cosecha, se va a dormir. ¿Qué dice de vos que él haya tenido una buena cosecha? La obediencia, ¿sí? Porque está en el viejo pacto. Entonces vos hace esto, se va a dormir contento, alegre, tiene una buena cosecha, se va a dormir en un montón de grano. Y a la medianoche se despierta, debe haber tenido frío quizás. Y estaba destapado. Y tantea y encuentra una persona y dice, ¿quién sos? Porque no se ve nada. Y ahí Ruth le comenta su situación, le dice, extienda el borde de su manto sobre mí, que es, en este contexto cultural, es cásese conmigo, ¿sí? Extender el manto era que una persona, era llamar a otra persona a que te siga. ¿Quién hizo esto en la Biblia? Elías sobre Eliseo, ¿se acuerdan? Le pone el manto encima. Era un llamado a que te siga. Y le dice, yo quiero seguirme, pero vos me tenés que tirar el manto, ¿sí? Es una propuesta de matrimonio si uno le tiraba el manto a la mujer. Entonces le dice, tírame el manto. Tírame el manto, Señor. Sabemos que fue muy respetuosa, podemos inferir eso. Sabemos que vos fue muy temeroso. Le dice, antes que se vea algo, andate. ¿Por qué? Porque no quería que se hablara mal, ni le echa en el momento, porque no iba a poder llegar bien, sino que le dice, andate justo antes del amanecer. Andate antes de que te vea alguien. ¿Y Ruth qué hace? Se va. No sucede nada más que esto. No hay indicio de que acá hubiera habido, como algunos teólogos liberales dicen, algún acto sexual. De ninguna manera. No está en una habitación, no está en una cabaña, no está en una tienda. Está en el montón de grano, en un montón oscuro, y ella se acuesta a los pies de ella. Y lo dice 2 veces en la Biblia esto. A los pies de ella. Y ella le dice quién es, le dice cuál es su problema. Vos dice qué bueno. No sé si habrán dormido. Ay, no me voy a casar. No sé si habrán dormido, pero sí sabemos que podemos creer, mejor dicho, podemos creer que acá no hay nada inmoral, no hay nada impuro en lo que pasó. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces le dice, tírame el manto. Tira el manto. Digo que sí, acepto. Pero le dice, hay un problema. ¿Cuál era el problema? No era el más cercano, hay otro redentor. ¿Sí? Hay otro redentor. ¿Qué es esta figura? Ya voy a decir mejor más adelante qué es esta figura del redentor. Vamos a Ruth 4. Fíjense Ruth 4. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Esto es parte de la cultura de ellos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir las tierras si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Suspenso. ¿Qué es esta situación? Hasta acá que vemos. ¿Cuál es esta situación? Si una persona entraba en necesidad, lo que podía hacer era vender sus tierras, ¿sí? Venderlas. ¿Y saben quién era el primer comprador? Mejor dicho, el que debía, si podía, ser el primer comprador de estas tierras que vendía un hombre necesitado, su pariente más cercano, ¿sí? ¿Para qué? Para devolvérselas. Difícil, ¿no? Qué difícil. O sea,
Emma, Cristian entra en una deuda gigante y tiene que vender sus tierras porque no puede pagarlas y vos tenés que comprarlas y dárselas. Difícil. Una situación difícil. Entonces esta era la costumbre, esta era la ley de Dios. El pariente más cercano tenía que comprar esas tierras, pero para devolvérselas. Entonces vos le dices, mira, están las tierras que pertenecían a Elimelec. Obviamente, si ellos habían sufrido pobreza, ya no las tenían más. Pero antes de que la comprara cualquiera, el que tenía la preferencia a la hora de comprar era el Redentor. Este pariente que podía no hacerlo. Había un castigo si no lo hacía, pero podía no hacerlo. Este pariente tenía que comprar. ¿Y quién se iba a quedar todo esto? ¿Quién se iba a quedar si este hombre compraba las tierras de Elimelec? ¿Quién se las iba a quedar? Noemí. ¿Sí? Noemí. El que vendía es otro, el que se los compró cuando se fueron por necesidad. Pero Noemí se las iba a quedar. Y vemos que esta persona dice, bueno, dale, las compro. Y si terminara acá el libro de Ruth, costumbres judías. Hasta acá tenemos, ¿no? Pero este libro sigue. Y fíjense el versículo 5 del capítulo 4 de Ruth. Entonces le dijo Booz, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Hago un paréntesis porque es necesario. En un momento Abraham sale de Sodoma y Gomorra y rescata a un sobrino suyo que se llamaba Lot, ¿sí? Lot sale de Sodoma y Gomorra, no me quiero explayar mucho, voy a dar la información necesaria para ahora. Con su esposa muere, pero lleva 2 hijas. Y las hijas, para no quedar solas, ¿saben qué hacen? Emborrachan a su papá, tienen relaciones sexuales con su papá y quedan embarazadas de su papá. De ahí nacen 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Así nacen estas naciones. Vemos al pueblo de Dios naciendo con la ley de Dios. Y vemos los moabitas naciendo del incesto. Imagínense lo que era normal para un moabita. Entonces le dice, si compras las tierras, vos te vas a casar con Ruth, la moabita. Ni hablar que Dios puede llegar a tu vida en la peor de las situaciones, incluso si sos el más moabita de los moabitas. Pero acá este hombre, fíjense lo que va a pasar. El 6 dice, entonces no puedo redimir la tierra. Respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz, compra tú la tierra. 9. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Mahalón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Mahalón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos, que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, las esposas de Jacob, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que sea famoso en Belén. Si habrá sido famoso, ya les voy a contar. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Vemos que la gente lo bendice, ¿sí? Ya vamos a ir leyendo. Pero había una costumbre. ¿Cuál era la costumbre esta rara? Segunda costumbre judías. Segunda costumbre rarísima para nosotros. Cuando yo pasaba el derecho de la transferencia, ¿qué tenía que hacer? Sacar la sandalia. Era una imagen muy fuerte, aunque ustedes no se lo imaginan, era una imagen muy fuerte. La ley de redención, la ley de Dios respecto a la redención dice esto. Si, por ejemplo, un hombre tiene su esposa y este hombre muere, las propiedades de este hombre vuelven a la casa paterna, a menos que esta mujer tenga un hijo, ¿sí? Porque la mujer no puede heredar las cosas en esta ley. Entonces la mujer, ¿qué tiene que hacer? Tener un hijo varón para heredar las cosas de su esposo difunto y de la casa paterna.
Pero si eras viuda, ¿cómo iba a tener un hijo? Tenías que casarte. ¿Pero con quién te tenías que casar? Tu cuñado, si eras mujer y eras viuda, tu cuñado tenía que embarazarte. No ser tu esposa, sino embarazarte. Y si tu cuñado no quería, pasaba algo muy fuerte. Si tu cuñado no quería embarazarte, o si vos eras cuñado y no querías embarazar a tu cuñada, dice la Biblia que este hombre tenía que llamar a todo el pueblo. Voy a preguntar algo antes de seguir. ¿Qué pasaba si esta mujer no heredaba tierra? Si no tenía un hijo, ¿qué pasaba? Perdió todo. ¿Y de qué iba a vivir? De nada. ¿Sí? No es tenés que casarte con tu cuñada. Lo que se le decía es tenés que embarazar a tu cuñada. Y listo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que son costumbres muy distintas de la nuestra. Si el ser una mujer tiene que ser varón, ¿no? Entonces, si el cuñado no quería, se buscaba al otro cuñado, y al otro cuñado, y al otro cuñado, y al otro cuñado, hasta donde haya cuñados, ¿sí? Si ninguno quería, el último, que era el último responsable, se lo llamaba a la congregación. La mujer tenía que avisar a todas las autoridades civiles y religiosas, que eran las mismas en ese momento, llamar a la autoridad y decir: mi cuñado no me quiere redimir. Entonces esa mujer tenía que escupirle en la cara y sacarle una sandalia, y el pueblo tenía que señalar a ese hombre como el hombre al cual le sacaron la sandalia. Por siempre. Ahí está, el que le sacaron la sandalia. Públicamente le escupía la cara y le sacaba la sandalia. Es muy difícil entender estas costumbres en nuestra cultura. Pero recuerden que la Biblia es la revelación progresiva de Dios, y el hombre progresivamente ha ido teniendo diferentes ideas. Es otra costumbre, es otra cultura, ¿sí? Pero la situación era esta para Ruth, para Booz. Pero vemos que finalmente este hombre no le quitan las sandalias, sino que la cede y se la da a Booz. Y lo hace delante de la congregación, que se había formado para eso, y recibe el título de pariente redentor, ¿sí? Y vemos cómo reacciona la gente. ¿Cómo reacciona la gente? Con alegría. ¿Recuerdan el proverbio? Cuando el justo prospera, el pueblo se alegra con él. Y el que lo escribió es pariente de Booz. Y está en la historia familiar Booz. Booz llega a ser muy importante. Es más, una de las columnas del templo tenía su nombre, el templo de Salomón. Es muy loco esto. Una de las columnas del templo tenía su nombre, Booz. El Redentor era así. Está en Levítico 25, en Deuteronomio 25. Se los dejo de tarea. Está en Levítico 25, en Levítico 27, en Deuteronomio 25. Dentro de esos capítulos está el tema de la redención. Pero ¿qué hacía el Redentor? No solo iba a adquirir algo, sino que pagaba las deudas, liberaba de la esclavitud, vengaba las ofensas. Por ejemplo, si esta persona era asesinada, el cuñado de esta viuda, ¿qué tenía que hacer? Justicia, ¿sí? Vengaba las deudas también. Si esta persona estaba con su esposa y esta persona no moría, sino que adquiría muchísimas deudas, al punto de que no les podía pagar, ¿saben qué podía hacer? Podía venderse él mismo como esclavo para pagar la deuda. Y el pariente redentor pagaba la deuda para darle esclavitud, darle libertad, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Me explico? Esta persona, si debía tanto, podía ser vendido él, su esposa y toda su familia para pagar la deuda. Y el pariente redentor compraba la libertad de esta persona, pagando la deuda, ¿sí? Esta persona, el redentor, pagaba las deudas, liberaba de la esclavitud, vengaba las ofensas, restauraba la vida del redimido. Debía ser cercano. No solo cercano, tenía que tener la capacidad de redimir, estar dispuesto a redimir, porque sencillamente, mira todo lo que pasó, mi hermano fue esclavo, yo no lo quiero pagar, que venga, me escupa y listo, le doy mi sandalia, y que me digan lo que me digan, me mudo, y chao, no estaba dispuesto. Y estaba dispuesto a la afronta pública y no a redimir. Entonces tenía que ser cercano, tener la capacidad de redimir. Yo te pago la deuda, ¿con qué? No tengo con qué. No. Cercano, capacidad de redimir, estar dispuesto a redimir. ¿Y podía redimir una parte? Bueno, yo la verdad lo saco de la esclavitud, pero de lunes a viernes, los sábados y los domingos es tuyo. No. Restauraba la vida, redimía completa y totalmente, no parcialmente. Paga las deudas, libera la esclavitud, venga las ofensas,
restaura la vida del redimido. Es cercano, tiene capacidad de redimir, está dispuesto a redimir y redimir completa y totalmente. ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo. ¿Era cercano a nosotros? Vamos a leer algo acerca de eso. Vamos a Romanos 8:3. Vamos a leer algunos versículos ahora, fuera de Ruth, antes de terminar. Romanos 8:3. Recuerden, pagaba las deudas, liberaba de la esclavitud, vengaba las ofensas, restauraba la vida del redimido, del pariente redentor. Tenía que ser cercano, tener la capacidad de redimir, querer redimir, estar dispuesto a redimir y redimir completa y totalmente, no parcialmente. Jesús, nuestro pariente y salvador, nuestro pariente redentor. Romanos 8:3. 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Somos esclavos del pecado. ¿Y quién nos salva de la esclavitud del pecado? Jesús. Efesios 1. ¿Con qué se paga esta redención nuestra? ¿Con qué se paga nuestra libertad de la esclavitud? ¿Con qué se paga nuestra deuda con Dios? ¿Cómo somos redimidos? Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Con qué compró nuestra libertad? Con la sangre de su Hijo. Efesios 2:13. Efesios 2:13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Éramos lejanos, pero Él se ha acercado por medio de la sangre de Cristo. Él nos compró, Él nos unió a Cristo Jesús, ¿sí? 1 Pedro, no lo vamos a buscar, 1 Pedro 1:18-19. ¿Recuerdan? Nos decía que no fuimos comprados, que nuestra vida, nuestra libertad, nuestro rescate de la vida vana que recibimos de nuestros antepasados, de nuestros padres, no fue comprado nuestro rescate con cosas corruptibles como oro y plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Dios nos ha rescatado ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos 2. Es importante, vamos a leer unas partecitas nomás, pero voy a mencionar dos, del 5 al 11 y el 17. Pero voy a mencionar unas partecitas nomás. En una parte del 6 dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué somos nosotros? Miserables, desprotegidos, necesitados, sin nada por ofrecer. Rumbo hacia una vida más miserable, hacia una eternidad más miserable. ¿Qué es el mortal? ¿Qué son los simples mortales? Le dice a Dios, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Y el versículo 7 empieza, sin embargo, y sin embargo todo lo que sucede luego, pero fíjense el 11. Versículo 11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Éramos lejanos. Jesús no se avergüenza de llamarte su hermano. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Jesús no tiene vergüenza al llamarte a vos hermano. Y hay un sin embargo. Y que somos simples mortales y Jesús no es un simple mortal. No es ni simple ni es mortal. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El 17 dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Él se ha hecho nuestro pariente cercano. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. No lo busquen, en Juan 10:10 dice que el ladrón vino, el diablo,
dice Jesús, vino con este propósito, robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida plena y abundante. Es nuestro pariente redentor. Él es el que se ha acercado a nosotros. Él no tenía por qué hacerlo. Él no estaba obligado. Él lo hizo voluntariamente. Él se acercó al punto que dice, no me avergüenzo de llamarte hermano, te dice Jesús. Tengo el mismo Padre que vos, sos heredero conmigo, coheredero conmigo de todo lo que el Padre nos da. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esta redención? Y que Ruth no está ahí porque sí, sino que Ruth es sombra de Cristo y su obra. Una sombra hermosa. Les leo rápido, 1 Juan 2:2 dice, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también de todo el mundo. ¿Qué dice? Que Él es el que pagó por nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda, Él compró nuestra libertad, Él estaba dispuesto, Él estaba disponible, Él tenía la capacidad. ¿Y sabes qué? No es como en la historia de Ruth. En nuestra historia no hay ninguno más que tenga la capacidad y no hay ninguno más que esté dispuesto a redimirnos. Y Él, por puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, decidió redimirnos y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él paga nuestra deuda con Dios, Él nos libera de la esclavitud del pecado, Él venga nuestras ofensas. Mire la venganza, dice el Señor. Y Él restaura la vida del redimido a un nivel que todavía no conocemos, pero sabemos que lo va a hacer. Se hizo cercano sin ser cercano. Él tiene la capacidad, está dispuesto, estuvo dispuesto y nos redime completa y totalmente. Booz incorporó legítimamente a Ruth, ¿en dónde? En el pueblo de Dios. Jesús nos incorporó legítimamente a la familia de Dios. Dios nos acepta a través de Jesús, a través del amado. La obra de Booz hizo que Ruth fuera incorporada legítima y plenamente al pueblo de Dios. La obra de Jesús hace que somos incorporados de la misma manera, legítima y plenamente, a la familia de Dios. Ruth al pueblo de Dios. El pueblo, en ese momento el pueblo de Dios. Pero nosotros a la familia de Dios. Booz no fue obligado, lo hizo por amor. Cristo no fue obligado, lo hizo por amor. Booz cumplió la ley y se hizo cargo de los costos. Jesús cumplió la ley y se entregó a sí mismo. Entregó su propia vida en obediencia y en sacrificio para que fuera posible nuestra redención. Booz pagó con cosas corruptibles como oro y plata. Cristo pagó con cosas incorruptibles, la sangre preciosa suya. ¿Y cuál tiene que ser nuestra respuesta a esto? Lo voy a comentar rápido. Busquen Tito 2:14. Mientras buscan Tito 2:14, les comento algo rápido. 1 Juan 2:7 al 17 dice 3 ideas básicamente. Ámense unos a otros, los que son hijos de Dios, maduros en la fe, jóvenes en la fe, hijos de Dios, maduros en la fe, jóvenes en la fe. Ámense unos a otros, los que son hijos de Dios, jóvenes o maduros en la fe, y no amen al mundo ni las cosas que ofrece este mundo. ¿Sí? Es parte de nuestra respuesta. Amarnos entre nosotros, nosotros que somos hijos de Dios, seamos jóvenes o viejos en la fe, y no tengo que amar ¿qué cosa? Al mundo ni las cosas que ofrece este mundo. Esa es parte de nuestra respuesta. Está en 1 Juan 2:7 al 17. Pero Tito 2:14 dice, Él dio su vida, ¿para qué? Tito 2:14, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos. ¿Y para qué? Para hacernos su pueblo. ¿Y cómo es este pueblo? Totalmente comprometido a hacer buenas acciones. ¿Cómo es este pueblo? Totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Hubo un teólogo, Donald Gray Barnhouse, que decía, el amor que da hacia arriba es adoración. El amor que da hacia afuera, hacia los costados, es afecto. Pero el amor que se inclina es gracia. Y Dios se inclinó para tratarnos con gracia. Y nuestra respuesta a Él debe ser afecto y adoración. Volvemos rápido para terminar los últimos versículos de Ruth. Ruth 4:13. Les repito lo de recién. El amor que da hacia arriba es la adoración. El amor que da hacia afuera, hacia los costados, es el afecto. Pero el amor que se inclina es la gracia. Dios se inclinó hacia nosotros y nos trató con gracia. Y nuestra respuesta tiene que ser adoración y amor a los demás. Ruth 4:13. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y le hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo.
Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Porque este chico, ¿qué iba a hacer? Iba a heredar todo lo de la familia de Elimelec. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera, que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Errón fue el padre de Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón fue el padre de Salmón fue el padre de Booz fue el padre de Obed fue el padre de Isaí fue el padre de David. Fares, si supieran quién era Fares, hijo de Tamar. Una historia tristísima. Pero Tamar no fue redimida y tuvo que engañar a su suegro, Judá, para ser redimida. Y la vemos a Tamar, una mujer desesperada. La vemos a... No les contesto. ¿Quién es la segunda suegra de Ruth? Es Rahab la ramera, la que cuidó a los espías que llegaron a Jericó. La vemos a Tamar, la vemos a Rahab, la vemos a Ruth, la moabita extranjera. ¿En la genealogía de quién? De David. Por lo tanto, ¿de quién? De Cristo. El Señor restaura vidas. El Señor redime porque puede y porque quiere, porque ama y porque lo hace por su puro afecto para el avance de su gracia y de la gloria de su gracia. El Señor lo hace. Y Rahab, suegra de Ruth, la otra suegra de Ruth, la mamá de Booz, era una prostituta. Y hace familia con Salmón y tiene a Booz a Ruth, Booz y Ruth, a Obed a Isaí al gran rey David, al gran rey israelita del pueblo, al gran rey David. Y vemos en dónde nace esta historia, en Belén, de donde viene la redención y donde viene el rey, de donde viene el alimento y de donde viene la salvación. Y había una profecía que a lo mejor lo leyeron cuando Juani predicó acerca de José. No la leyeron, que está en Génesis 49. No lo busquen, pero les digo esto. Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? ¿Sí? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Y uno era José. Pero había uno que, si vemos bien, prestando atención, la vida de este es Judá, y vemos que en un momento es el peor, es el que no quiso redimir a su a su nuera. Está puesto literalmente en un lugar, antes de mostrar la integridad de José con la esposa de Potifar, está Judá, que no quiere redimir a su nuera, y vemos que él piensa que es una prostituta y por eso la embaraza. Terrible, literalmente un contraste re grande entre Génesis 39 y 38. Pero Judá empieza a cambiar, y vos ves la historia de José y ves que Judá va cambiando al punto de que incluso tiene convicción de pecado y cambia. Entonces Jacob en un momento lo bendice así, le dice: Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, de un león joven que ha terminado de comerse su presa, se agazapa como el león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Se dan cuenta? Empieza a cumplirse la bendición de Jacob a Judá, en los tiempos de José. Empieza a cumplirse esta bendición que está en Génesis 49, del 8 al 11, y dice: tus parientes se van a inclinar a vos. El cetro, o sea el reinado, nunca se va a apartar de tu tribu, ni la vara del mando de tus descendientes. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Se dan cuenta que en Génesis, de Génesis para acá está todo relacionado? Podemos tener un hilito así, el hilo rojo que decían, el hilo carmesí, el hilo de Cristo, y está todo relacionado con todo, al punto de que se empieza a simplificar toda la historia. A estas palabras inspiradas por Dios de Jacob para Judá, en la bendición de Jacob a Judá, se le sumaría la promesa de Dios para David, que lo vamos a ver dentro de muy poco.
David iba a ser ese descendiente de Judá que iba a reinar. Y también iba a tener un descendiente que iba a recibir las bendiciones y cumplir las profecías y ser el cumplimiento de las promesas. ¿Quién? Jesús. Jesús iba a cumplir con todas esas promesas, con todas esas profecías, iba a traer todas esas bendiciones. La historia bíblica de Dios y de su pueblo sigue y se relaciona cada vez más cercanamente a nosotros. Fíjense que ahora Ruth no es alguien lejano a nosotros. Es la bisabuela de David, el pariente de Jesús, nuestro Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios por habernos redimido y habernos hecho formar parte de su pueblo y de su familia. Rahab fue redimida para ser parte de un pueblo. Nosotros somos redimidos y no solo para ser parte de un pueblo, para ser parte de una familia. Nuestro hermano Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Se acercó porque quiso, nos amó y nos redimió. Y nuestra respuesta tiene que ser evidente todos los días, ¿sí? Todos los días. Tenemos que crecer en adoración a Dios.